Claro. Bien, vamos a tener una entrevista a esta hora con el señor Pedro Riega López. Él es ex jefe del Instituto Nacional de Salud y además es especialista en salud pública. Queremos justamente conocer cuáles son sus primeras declaraciones sobre estas medidas, las medidas que está indicando el gobierno que se van a tener que cumplir a partir del día 15 de diciembre. Doctor Riega, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Valerie. Muchas Gracias por gracias por la estar con entrevista. nosotros. Gracias por Vale. contestar nuestra llamada. ¿Está de acuerdo usted con estas medidas a partir del 15 de diciembre, según lo anunciado por el gobierno? Las medidas son muy importantes. La vacunación ha avanzado hasta ahora. No llegamos todavía al 60% de población vacunada, entonces tenemos que promover la vacunación. En los menores de edad estamos todavía en un 10% en segunda dosis, por ejemplo. Entonces es muy importante afianzar ya de manera obligatoria, a través de estas medidas, convencer a toda la población para que se vacune. Hay Estamos en un población 10% con la... vulnerable. Perdón, estamos Sí, en un 10% con los menores de edad, pero porque recién se ha iniciado la vacunación. ¿O cree usted así que es. todavía hay temor y no están queriendo vacunarse? Bueno, el temor es general y tenemos que luchar juntos contra este temor. La campaña de los medios de comunicación, por ejemplo, es muy importante. Nuestra población tiene que ir entendiendo que la principal medida, además de aquellas que ya venimos dando desde el inicio de la pandemia y que no debemos dejar, es la vacunación, es la principal, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, ahora, con la información que ha publicado el Instituto Nacional de Salud, de que más del 80% de los casos que se están detectando en la última semana justamente son en población no vacunada. La población tiene que saber eso y tomar la decisión de vacunarse en caso de que, digamos, aún no lo haya hecho. Claro, ahora lo que sucede es que si no está vacunado, entonces no va a poder tener una vida normal, va a poder salir a la calle la persona, pero no va a poder ingresar a ningún lugar cerrado, no va a poder entrar ni siquiera a centros comerciales. No sé si a tiendas, por ejemplo, para consumo, para comprar comida o supermercados. ¿Eso se ha especificado? ¿Cualquiera de esos sitios, por ejemplo, tampoco puede ser frecuentado por alguien que no ha sido vacunado con las 2 dosis? En realidad se está refiriendo a espacios altamente concurridos, ¿no? Como son los centros comerciales, como son todos estos espacios en los cuales incluso cerrados hay aglomeración de público. Y es importante porque la población tiene la Le necesidad de pido un realizar segundo, estos... por favor, una pausa breve Sí. porque tenemos un información de lo último desde Palacio de Gobierno. Vale. Regresamos a la entrevista que le estábamos haciendo, doctor Riega. Muchas gracias por esperarnos en esta breve pausa, este anuncio desde Palacio de Gobierno. Sí, nos estaba comentando usted sobre las limitaciones que van a tener las personas que no tengan las 2 vacunas. Exactamente. Estas limitaciones van a generar que haya un mayor convencimiento para poder lograr esta ansiada vacunación universal, por lo menos llegar por encima del 70%, que es pues uno de los objetivos en salud pública. Entonces, la decisión es para presionar de alguna manera a quienes por alguna razón estén demorando en la vacunación completa. Totalmente. Es una medida importante y necesaria. Ahora, Ahora, si me permites, sí. complementariamente a eso es importante señalar que nuestro sistema sanitario, que ya sabemos que está, digamos, debilitado durante décadas, no pueda retroceder, no vaya a retroceder en cuanto a lo poco que se ha podido fortalecer durante la pandemia. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo? A que la contratación del personal, ¿no?, de los médicos y el personal sanitario se pueda mantener e incluso, como recordarás, hay una medida, una ley que se ha aprobado para el nombramiento del personal, tanto a nivel de la Seguridad Social como a nivel del Ministerio de Salud en sus respectivas leyes. Y lo menciono porque si bien es cierto, estamos avanzando en la vacunación y el COVID-19 puede llegar a ser de repente en algún momento ya una prioridad número uno, tenemos un gran embalse en otros problemas sanitarios que todavía no podemos llegar a cubrir y nuestra población todavía continúa, digamos, con esta necesidad. Nuestro personal sanitario se requiere para continuar fortaleciendo ya de manera orgánica nuestro sistema de salud.
De acuerdo. Ahora, doctor, la situación también tiene que ver con que ya se están cumpliendo los 6 primeros meses de las personas que han sido vacunadas al inicio, ¿no? Entonces, se van a abrir estos espacios, se va a dar mayor libertad. Entendemos que vamos a seguir protegiéndonos con lavado de manos, con distancia, con mascarilla, pero no vamos a estar del todo inmunizados, porque va a ir, digamos que, perdiendo fuerza la vacuna que ya se ha recibido. ¿Tiene que estar esto directamente atado a una tercera dosis o a un refuerzo? Sí, efectivamente, la evidencia se va generando semana a semana. Y lo que hasta hace ya un mes estaba muy claro, que en población de mayor de 60 años la inmunidad se va perdiendo paulatinamente, entonces eso ha meritado la decisión de una tercera dosis en poblaciones vulnerables y específicas, ¿no? Claro, pero tiene que continuar embargo, porque estamos hablando de mayores de 18, en transporte interprovincial mayores de 45 que todavía no están incluidos en ese grupo etario. ¿Eso está calculado según la programación del gobierno para esto? Debe calcularse. Tiene que calcularse. Así es, debe programarse debido a que ya desde un inicio se ha sabido, ¿no?, que habría altas probabilidades de la necesidad de una tercera dosis o inclusive de un esquema periódico, ¿no?, a futuro. Entonces es por eso que el gobierno debe continuar realizando estos esfuerzos para garantizar el abastecimiento de las vacunas para el año 2022 y programar progresivamente, paulatinamente a toda nuestra población. ¿Cree usted que debería haber otra restricción? Por ejemplo, más temprano estaba el presidente del Colegio Médico indicando que debía ser antes, no esperar hasta el 15 de diciembre porque comienzan las fechas navideñas, las compras y finalmente estas restricciones podrían al final también conseguir que haya más aglomeraciones. Sí, efectivamente, si hay posibilidad de adelantarlo, sería una buena noticia, ¿no? Tenemos que colaborar todos, tanto la población y de hecho, en primer lugar, el Estado, garantizando la disponibilidad de las vacunas, las medidas como esta, medidas de salud pública, que en parte pueden generar algún tipo de molestia en cierta parte de la población, pero estamos pensando en un bien mayor, ¿no? Y en el caso de Gamarra, por ejemplo, estaban pidiendo que el aforo suba al 80%. ¿Es una recomendación que debería darse, usted cree, con personas vacunadas? Tenemos que tener bastante cuidado con ello. Lo más importante es que podamos nosotros evaluar las medidas que venimos implementando, porque con una evaluación adecuada podemos afianzar y continuar esta apertura progresiva, paulatina. Como puedes ver en la última norma que se acaba de aprobar, los aforos son un poco más, digamos, menos restrictivos, y esto está bien en la medida en que podamos notar desde el punto de vista epidemiológico que no hay, digamos, un riesgo o no hay un incremento paulatino de la propagación del virus. Ahora, ¿cuál es el documento que se debería mostrar? Porque, a ver, tenemos la posibilidad de tener un certificado, la tarjeta de vacunación. Hay quienes se han vacunado en el extranjero y tienen una tarjeta de vacunación del extranjero. ¿Cómo vamos a homologar este sistema o qué es lo que se debería recomendar en todo caso? Claro, lo ideal es contar con un solo sistema, pero este sistema debería ser lo suficientemente confiable. Entonces, si todavía tenemos un plazo para poder implementar esta medida, en realidad todo aquel que tiene la evidencia de haberse vacunado fuera del país, tiene la obligación de reportarlo, de que esto sea registrado dentro del el sistema de vacunación oficial del Ministerio de Salud, que nos permite a través de la web pues mostrarle a quien nos lo solicite cuando sea necesario. Eso es lo que se está solicitando entonces, es estar registrado en el sistema de vacunación para poder avanzar en la posibilidad de ingresar a locales cerrados. Por supuesto, este es el medio oficial. De hecho, está algo abierto. Tendría que ser un poco más preciso para que la población pues tenga la seguridad de que va a poder, cumpliendo con los requisitos, poder demostrarlo con las distintas formas, ¿no? Pero como le digo, el medio oficial para poder demostrarlo es la web específica del Ministerio de Salud al respecto.
De acuerdo. Y en el caso de la vacunación a extranjeros, ¿también eso se ha actualizado? ¿Ya es posible ingresar los datos si ha sido una persona vacunada en el extranjero para tener el certificado aquí, en Perú? ¿Usted sabe si esto se está trabajando? Sí, o sea, de que es posible, es posible. El tema es que es voluntario, ¿no? O sea, no hay forma de obligar a todas las personas que se han vacunado fuera de que puedan declararlo. Bueno, en la medida en que se necesite ese certificado, el que es peruano, pues van a tener que hacerlo así también. Así es. Y lo otro, lo que estábamos viendo era que habían algunas quejas por el tema del transporte interprovincial. Claro, a veces no estamos tan formales en todos nuestros transportes como quisiéramos, y es posible que a la hora de la hora no se solicite la documentación como se está pidiendo. ¿Qué se le puede recomendar, por ejemplo, a los otros pasajeros, en todo caso, o a quienes también, porque evidentemente esto es por la salud de todos los que van a estar dentro de este vehículo? ¿Qué es lo que usted podría recomendar, en todo caso, o qué es lo que se podría implementar, pedir por parte nuestra para solicitarle a las autoridades que lo hagan? Bueno, la informalidad que acabas de mencionar es uno de los grandes problemas de nuestro país, que ha incidido mucho en varios de los elementos relacionados con la pandemia, ¿no? Ahora, como mencionas, con relación al transporte, hay medidas que están establecidas, es cuestión de cumplirlas. Nosotros como ciudadanos lo que debemos hacer es cumplir con las normas, ¿no? Y en este sentido, estar protegidos, tomar las medidas de prevención, contar con la doble mascarilla en un medio de transporte interprovincial, contar con la información en la web donde se constata nuestra vacunación y no deberíamos tener mayor problema. Claro, pero tendríamos que estar cubiertos pensando también un poco en eso, ¿no? En la informalidad, y siempre cada uno igual estar protegiéndose con todo lo que se pueda en el momento de, por ejemplo, ir en un bus interprovincial. ¿Cómo es que son estas medidas en el extranjero, en otros países? ¿Cómo es que se han implementado y cómo han estado funcionando a quienes nos llevan la delantera? Tenemos varios ejemplos, en realidad, y esto debido a que la evidencia se va generando, como te vuelvo a repetir, en el tiempo, seguimos conociendo al virus y su capacidad para transmitir. Entonces, hay países en los cuales, por ejemplo, es obligatorio una mascarilla o un respirador N95 para el transporte interprovincial, ¿no? Lo cual es una seguridad muy alta de protección para todos. En otras está la prueba molecular, ¿no? Que hemos visto que tiene también sus dificultades por el precio y además por la posibilidad de que no sea verídica, digamos, este resultado. Entonces, la recomendación para nuestro país, a la altura de todo lo que hemos vivido, es, en primer lugar, que toda la población se vacune. En segundo lugar, que use la mascarilla, la doble mascarilla o la KN95, y si está en espacios muy cerrados, todavía está recomendado el escudo facial o los lentes, pero principalmente la doble mascarilla. Con ello no deberíamos tener mayor inconveniente, ¿no? Además, obviamente, de lo que es la ventilación, el distanciamiento, que ya son medidas para todos los ambientes. Y para cerrar, ¿solamente usted cree que se puede descartar una tercera ola? Así como están las cosas y con este refuerzo que se está dando en la vacunación. En realidad no podemos ni debemos descartar una tercera ola. La tercera ola y hasta cuarta ola se vienen dando en países con elevado porcentaje de vacunación. Digamos, la buena noticia es que la relación entre el incremento de casos y el incremento de hospitalizaciones o de muertes ya se distancia bastante, ¿no? Con una población vacunada vamos a tener igual, a pesar de que pueda incrementarse el número de casos, una mortalidad que no, digamos, sea la equivalente a la que hemos tenido desafortunadamente en la primera y la segunda ola. Entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que vacunarnos, no podemos confiarnos. El COVID-19 es una enfermedad que nos va a seguir acompañando y por lo tanto debemos ser muy responsables con nosotros, con nuestras familias.
Ese Y es si el me mensaje. permites, Valerie, Sí. ya que estamos concluyendo, Sí. 10 segundos para recordar a mis colegas médicos del país que este 28 de noviembre son las elecciones de nuestro colegio médico, para lo cual, quien habla, soy candidato a decano nacional por la lista número 2, la lista del cambio, a nivel nacional y a nivel de cada región del país. Nosotros promovemos una participación más activa y responsable del colegio médico en la definición de las políticas que De acuerdo. fortalezcan la profesión médica, nuestro sistema sanitario y el derecho a la salud en el país. Muchas gracias. Gracias, doctor Riega. Muchas gracias por esta entrevista. 4:46, hacemos una pausa.